Hola, ¿cómo están todos, chicos, familias? Decidí hacer un video rapidito sobre la cuaresma, lo que vimos el viernes pasado. Así ya queda ahí en el grupo, ¿no? Así que nos ponemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema de la cuaresma. Cuaresma, 40, viene, bueno, 40, ¿no? Son 40 días. ¿Cuándo comienzan esos 40 días? A partir del miércoles de ceniza, ¿sí? Como lo habíamos visto. Si contamos 40, a partir del miércoles de ceniza, contamos 40 días hasta las Pascua, nos da 47 días, nos pasamos. El tema está en que hay que restarle todos los domingos, ¿sí? Entonces nos da 40 días. ¿Y qué propone la iglesia hacer en esos 40 días? Son 40 días de preparación, ¿sí? Interior, limpiar nuestra alma, purificarla, para recibir a Cristo, ¿sí? En la comunión, para celebrar la fiesta de la Pascua, ¿sí? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el triunfo de Cristo ante la muerte, ¿no? En esos 40 días, la iglesia propone eh, un tiempo de penitencia y de preparación para eso. Y esa penitencia, ¿sí? Se realizan con tres prácticas principales. ¿Se acuerdan lo que vimos? Tres prácticas penitenciales, que son el ayuno, la oración y la limosna. Para que no se haga largo el video, ya lo vimos, pero dejo acá los capítulos y los versículos para quien lo quiera anotar o lo que sea. La cuaresma viene de Mateo capítulo 4, del 1 al 18 creo que va. Ahí están los 40 días que Jesús estuvo en el desierto sin comer y sin beber, y que vino el diablo a tentarlo, ¿no? Y Jesucristo, con la palabra de Dios, con capítulo y versículo, eh, venció al demonio, venció la tentación, ¿no? Y una vez que el diablo se fue, él quedó consolado, quedó ¿no? Lleno del espíritu, muy espiritualizado quedó, y ahí comenzó su campaña de evangelización, podría decirse, su misión. Em, Nosotros, mediante el ayuno, básicamente la iglesia nos propone no estar, dejar esas cosas que tenemos malas tendencias, como por ejemplo malas palabras, malos pensamientos. Cada uno sabrá qué es lo que nos hace mal y dejar de hacerlo. Y dejar de hacerlo es ponernos en abstinencia. Y nos cuesta, porque ya tenemos la mente que le gusta pensar eso, la boca que le gusta decir eso, y cuesta. Entonces es un sacrificio. Por eso es un tiempo de penitencia. ¿Viste? El chico se porta mal al rincón. ¿Sí? Es un tiempo de penitencia. ¿Sí? De reflexionar por qué tenemos que hacer este sacrificio, por qué tenemos que limpiarnos, por qué hay de malo en nosotros. Es pensar por qué las cosas que hacemos son malas. ¿Por qué me hacen daño? ¿Por qué hacen daño a mi familia? ¿Por qué hacen daño a los que nos rodean? ¿Sí? Y sobre todo y principalmente, ¿por qué las cosas que sentimos que hacen mal ofenden el corazón de Dios? ¿Sí? Amarás a Dios ante todas las cosas. Entonces nos abstenemos de eso. Y al no practicar esa mala actitud, ayunamos. Ayunamos de cosas malas. ¿Sí? Cuando las hacemos, cuando se nos escapa un insulto o lo que sea, o hacemos algo malo, ahí desayunamos lo malo, ¿no? Pero no, nosotros vamos a ayunar de cosas malas. ¿Sí? Les dejo como tarea, léanse todo Isaías 58, anoten Isaías 58. Ahí explica Dios cuál es el ayuno que a él le agrada, ¿sí? Que tiene que ver con la justicia, ¿sí? La justicia con nuestro prójimo. Básicamente trata del amor, de la renuncia, ¿sí? De no ser tan egoístas, tan avaros,
¿sí? Habla mucho. Léanlo despacito, analícenlo. Tienen toda una semana. La oración. La oración es fundamental, es hablar con nuestro Padre, ¿no? Jesucristo dice que la oración se debe hacer en concentración, hay que estar concentrados. Dijo, cuando vayan a orar, vayan a su pieza, cierren la puerta, o sea que nadie les moleste, que nadie les distraiga para la oración, ¿sí? Entonces ahí en lo secreto, oran a su Padre. ¿Se acuerda que Jesucristo menciona 3 veces la palabra hipocresía? ¿Sí? Uno puede dar limosna para que los demás lo vean, hipócrita. Uno puede estar orando para que los demás lo vean y lo alaben, hipócrita. ¿Sí? Uno puede estar haciendo ayuno, ¿sí? No como carne los viernes, como se llama, ¿no? Se deja un montón de cosas y la cara se le demacra, ¿no? Como, oh, estoy sufriendo por mi Dios. Y lo hace para que todos vean qué tan piadoso es, ¿no? Jesús le dice hipócrita. Todo lo contrario. Jesús dice, si vas a hacer ayuno, báñate, límpiate, córtate el pelo, arréglate el bigote, perfúmate. Que nadie se dé cuenta que estás haciendo ayuno. Que el único que tenga que saber eso es Dios. Voy tu Padre y ahí en lo secreto Él te recompensará. Nadie tiene que conocer tu oración. En lo secreto, con tu Padre. Que nadie sepa tu oración. Y la limosna, ni siquiera tu mano izquierda se tienen que enterar. ¿Sí? Solamente vos y Dios. Punto. Esa es la práctica penitencial. Esas 3 prácticas penitenciales nos tienen que conducir a 2 sacramentos. Primero, el sacramento de la confesión. ¿Sí? Y luego, después del sacramento de la confesión, nos permite recibir el sacramento de la comunión, de la Eucaristía. Otro punto muy importante. Dijimos que ¿por qué la iglesia se viste de morado, no? De morado. Para que no sepan cuál es el color morado, a ver si lo tengo acá. Algo parecido a ese. Un poquito más fuerte, ¿no? Pero no lo tengo. Bueno, a ver, ¿puedo sacarlo? Ok. De morado. ¿Qué significa el color morado? Porque se visten de morado. Bueno, la iglesia enseña que es un color de penitencia, de preparación. Pero ¿de dónde sacó esto la iglesia? Lo que sucede es que el color morado, a lo largo de toda la historia, siempre fue un color de la realeza, ¿no? De la ostentación, del poderío, quien domina, ¿sí? Entonces el morado lo vestían los reyes, los imperios. En su tiempo era un color muy difícil de conseguir y solamente los que tenían mucho poder lo podían vestir. No sé si se acuerdan cuando los soldados romanos agarraron a Jesús y le pusieron la corona de espina. Lo golpearon y todo le hicieron, pero le pusieron una capa morada. ¿Por qué? Porque lo estaban burlando. Lo querían vestir como si fuera un rey, ¿sí? Pero para ellos lo estaban burlando. ¿Se acuerdan que le dicen salve, rey de los judíos? Pero la iglesia en sus sabidurías supo ver que justamente el que reina no es el que tiene, quien domina al otro con poder, atropellando y conquistando a fuerza de mal. La verdadera realeza, el verdadero rey, el que verdaderamente reina, es la persona que es humilde, la persona que es mansa, que tiene caridad en su corazón, ¿sí? Y sobre todo, servicial. Todos esos puntos lo encontramos en Jesucristo. Por eso es el Rey de Reyes, porque Él es el que tiene más caridad, más amor, más humilde, más manso, más todo. Por eso es Dios, ¿no? Él reina. Y el verdadero reinado, la verdadera forma de reinar, son con esas virtudes. Por eso nosotros cambiamos el significado del color morado. La verdadera ostentación no es la soberbia, sino la humildad. ¿Sí? El verdadero dominio no es mediante el poder bruto,
sino mediante el servicio. Entonces, el morado para nosotros es justamente también realeza, pero con un significado distinto, ¿no? De sacrificio, como Jesucristo. El otro punto, porque el miércoles de ceniza, ¿por qué nos ponen ceniza acá, no? ¿Y por qué nos hacen una cruz? Primero, la ceniza, ¿dónde la sacan, no? Bueno, como habían dicho los chicos ya, de los ramos del domingo de Ramos del año pasado, que estaban bendecidos. Bien, pero ¿por qué ceniza? Bueno, habíamos dicho que en Génesis, capítulo 3, versículo 19, habla de que somos polvo y al polvo le volveremos. Nos da una identidad, nos dice quiénes somos, ¿sí? Nos dice que no somos más que polvo. Son polvo y al polvo volverán. Básicamente estamos llamados a la humildad. Al decirnos son polvo, sean humildes. Y justamente si somos humildes, lo conseguimos todo. Por eso somos creados a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es humilde. ¿Sí? Nos fuimos creados para la soberbia. Entonces tenemos que reconocer que estamos llevando nuestra vida de una manera muy altanera, muy egocéntrica, muy soberbia. Hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio. Entonces Dios nos dice, son polvos. No te la creas. ¿Sí? Y si reconoces que eres polvo, lo obtendrás todo. ¿Sí? Y al reconocer eso, nos hace humildes. Y esa humildad nos lleva al sacrificio. Por eso una cruz. La cruz es donde murió Jesucristo. Y venció a la muerte con humildad, con su humildad y con su sacrificio. Entonces la cruz, ¿sí?, es un símbolo de triunfo, de redención. ¿Sí? La cruz es un símbolo de amor, porque no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. ¿Sí? Juan 15:13. Y Jesucristo verdaderamente nos amó. Y nos amó hasta lo máximo, ¿sí?, que se puede amar. Juan 13:1 en adelante. Y nos dio el mandamiento de amar así. Juan 13:34. Entonces es un mandamiento, no es que podemos decir no quiero. Es un mandamiento. En definitiva, ¿sí? La cuaresma es un tiempo de preparación. La iglesia recomienda el ayuno, la oración y la limosna para poder llegar en forma y en condición a la Pascua y festejar la Pascua en la misa, no desde casa, en la misa. Es un día de precepto, ¿sí? Y es un día solemne, no es cualquier fiesta, es solemne. Y tenemos que estar ahí, ¿sí? No poner excusas, porque ponemos muchas excusas. Hay que hacer un sacrificio, porque cuando vamos a recibir la Eucaristía, ¿qué significa Eucaristía? Acción de gracias, ¿sí? Dar gracias en acción. ¿Y cuál es esa acción? Comulgar. ¿Se entiende? Esa es la manera. Así que no tiene nada que ver si te sentís bien, si tenés ganas, si no tenés ganas, si te sentís súper espiritual, si no te sentís muy espiritual. No tiene que ver nada. Si quiero o no quiero, no tiene nada que ver. Uno va por obediencia a la misa para realizar esa acción de gracia a Jesucristo, ¿sí? Y cumplir con el culto que Jesucristo estableció. Eso está en Hebreos capítulo 6, bueno, todo el 6 si quiere, pero el 1, 2, 3, hasta el 5. Hebreos, ¿sí? El culto que Jesucristo estableció. Bueno, me fui por la rama, ahí eso, olvídense lo del culto, ¿no? Eso es otro tema. Pero en definitiva, chicos, la cuaresma es un tiempo hermoso, bíblico, 100% bíblico. Les di como tarea que lean Jonás, capítulo 3, del 1 al 10. En Jonás, en ese capítulo podemos ver cómo un pueblo, el de Nínive, pueblo enorme, una ciudad mejor dicho, miles y miles de habitantes,
pecaban, vivían una vida muy desordenada. Y el profeta Jonás en el Antiguo Testamento, Dios lo envió para que les diga que se arrepientan de sus pecados, o si no en 40 días van a ser destruidos. El pueblo, la ciudad escuchó y se vistió de ceniza, se llenó de ceniza, o sea, de humildad, agachó la cabeza, reconoció sus pecados y Dios los perdonó. Les recomiendo que lo lean, muy, 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 muy hermoso. Así que la Iglesia Católica no sacó esto, no lo inventó el Papa, no lo inventó el cura. Es algo muy, muy bíblico, hermoso, y que Dios nos concede este tiempo para que todos en comunidad y en iglesia tengamos un mismo sentir y podamos peregrinar juntos en esta vida mortal, ¿no? Y así conquistar algún día la, el reino celestial, comulgar con la verdadera Pascua que se realizará en el cielo junto a todos sus ángeles y sus santos. Bueno chicos, que Dios los bendiga, nos vemos.